Ujú. ¿Ya? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos al 20º aniversario de las Jornadas Peruanas de Fenomenología y Hermenéutica, que se titula Estelas de Kant, su legado en la filosofía continental contemporánea. En esta tercera mesa del miércoles tenemos a dos ponentes que nos están, es que están de manera virtual en España. Vamos a presentar a los dos. Bueno, primero vamos a presentar a David Yáñez Baptista de la Universidad Complutense de Madrid. David está a punto de defender su tesis doctoral sobre la estimativa orteguiana en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido profesor e investigador predoctoral. Su docencia ha girado en torno a Ortega y Kant, y desde que el ponente realizó una estadía de investigación en Santiago de Chile, ha participado en varios congresos y seminarios dedicados a Kant. En cuanto a sus intereses filosóficos, se centra en la Escuela de Madrid, así como en la tradición fenomenológico-hermenéutica. Por otro lado, estando también a punto de terminar sus estudios en ciencias religiosas, el cristianismo, en clave teológica y filosófica, destaca entre los temas de sus publicaciones más recientes. David Yáñez nos va a presentar una ponencia titulada El sentido kantiano del filosofar, según Ortega. Bienvenido, David. ¿Nos escuchas bien? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, adelante. ¿Ven bien la presentación que estoy compartiendo con ustedes? Sí, sí se ve. Bien. Bueno, pues buenas tardes y sobre todo gracias a las personas que han organizado estas jornadas porque nos han dado la oportunidad de conmemorar dos cosas. Primero, este tricentenario del nacimiento de Kant, pero también el Día Mundial de la Filosofía, que es mañana y que coincide con la celebración de estas jornadas. Teniendo en cuenta estos dos acontecimientos, me ha parecido de lo más oportuno presentar en mi intervención este título, El sentido kantiano del filosofar según Ortega, teniendo en cuenta que las jornadas están dedicadas a las estelas de Kant en la filosofía contemporánea. En mi caso, voy a hablar desde la perspectiva del filósofo español Ortega y Gasset. Y lo que me interesa es la filosofía, pero no como un sistema, un entramado sistemático de conocimientos racionales que está ya ahí y que uno puede leer en el libro, estudiar, explicar a otros. Lo que me interesa no es tanto el resultado, sino la filosofía como ocupación viviente, como un quehacer vital del cual resulta luego eso que está ahí en los libros y que llamamos filosofía. En este sentido, en esta intervención me voy a ocupar más bien del filosofar como una actividad que, como cualquier otra, pues tiene un sentido, tiene una justificación. Si queremos decirlo de otro modo, tiene un porqué o motivo y un para qué o finalidad. Y la clave es que si no entendemos cuál es este sentido del filosofar, a última hora la filosofía resultante tampoco se entiende. Quizá, a mi juicio, quizá este es uno de los problemas actuales eh, que hay acerca de la filosofía en la opinión pública, que no se sabe muy bien cuál es el sentido del filosofar y por eso nos resulta tan extraño todo eso que dicen los filósofos. Y de ahí esta pregunta tan habitual acerca de la utilidad de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Preguntan muchos. Bueno, la pregunta no es nueva. La pregunta ya la recoge Kant en la lógica Yeshe, en donde, como pueden leer ahí ustedes,
Kant reproduce la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el filosofar y cuál es el propósito final del mismo? Hoy en día, los más practicistas se empeñan en buscar quizá más y mejores salidas laborales a la filosofía, pero justificar la filosofía, el filosofar, no va de esto. Otros, que son mejor intencionados, hablan mucho del espíritu crítico. Es algo que se oye mucho. La filosofía sirve para fomentar el espíritu crítico, para que haya ciudadanos críticos que no se dejan engañar por los políticos a los que votan. De acuerdo, pero aquí crítico no está tomado en el sentido especial que le da Kant. Crítico se opone a ingenuo en un sentido más bien corriente y no sabemos muy bien en qué sentido la filosofía aporta este espíritu crítico. Si es mediante la lógica, detectando falacias, o simplemente haciendo filosofía política y teorizando sobre las formas de gobierno. No termina de quedar claro eh, cuál es la aportación genuina de esta actividad que es el filosofar. En este sentido, lo que me gustaría hacer en este tiempo que se me ha concedido es reivindicar la respuesta que da el propio Kant a esta pregunta, para que de ese modo podamos hacer aquello que Kant decía en su famosa frase: no tanto aprender una filosofía, si es que acaso se puede, sino más bien aprender a filosofar con sentido, con autenticidad. Dicho esto, para presentar la respuesta de Kant, les he preparado, espero que bien ordenadita, una tabla con los dos conceptos de la filosofía que distingue Kant. Y he colocado aquí una serie de indicadores o de criterios que me van a servir para ir comparando y distinguiendo las dos concepciones que distingue Kant del filosofar como ocupación viva. Hay un concepto escolástico, escolar, académico, como prefieran traducirlo, y hay otro concepto, en principio es el concepto cósmico o cosmopolita, pero que yo voy a preferir en este caso traducir de otra manera y que un poco más adelante justificaré por qué. Voy a pasar a continuación a comentar este primer sentido de la filosofía, el escolástico. Bueno, si se trata de una ocupación, evidentemente filosofamos en este sentido escolástico, movilizando nuestras facultades, y para ello tiene que intervenir la voluntad. Tengo que querer filosofar. Bueno, eso significa que tengo que querer hacerlo en vista de algún fin. En este caso, los fines, siguiendo a Kant, son fines arbitrarios, contingentes, fines cualesquiera, que unos podemos tener y otros no. Y en función de esos fines filosofamos. Esto significa que si los fines son contingentes, la máxima que va a mover al sujeto a filosofar, el principio de conducta que sigue, va a ser un imperativo de tipo hipotético que me va a decir: si quieres tal fin, en caso de que lo quieras, entonces filosofa. Por poner un par de ejemplos rápidamente. Pensemos una persona vanidosa que quiere que todo el mundo le admire, eh, una persona que quiere lograr la fama, el éxito social. Pues bueno, si quieres ser un pensador prestigioso en la sociedad, admirado, entonces filosofa. Hazlo con la suficiente habilidad, manejando ese conocimiento sistemático como para que todos te admiren. Aquí, filosofar responde
nada más que a la satisfacción de una determinada inclinación, que me produce placer. Puede haber otros fines, por ejemplo, la tranquilidad económica, la seguridad económica, pues no vivir estresado por deudas o pensando si llegas a fin de mes, pues eso me puede motivar a tratar de conseguir una plaza de profesor de filosofía, por ejemplo. Podríamos seguir enumerando así sucesivamente varias finalidades que no vamos a hacer, evidentemente, pero que Ortega lo hace. En las lecciones de metafísica anteriores a la Guerra Civil hace varias listas y clasificaciones de las finalidades en vistas de las cuales las personas pueden filosofar. Lo importante es que en todos estos casos se ve que la filosofía es un medio, que tiene un valor, como dice Kant, relativo, externo, un valor condicionado. Y en esta medida, bueno, la filosofía es una mera doctrina de la habilidad. Y el que filosofa en este sentido, dice Kant, que es un amante de la apariencia, un filodoxo. Da igual que, bueno, da igual en realidad que la filosofía que esté explicando este sujeto sea objetivamente verdadera. La cuestión es que, como no lo vive como una verdad que él necesite, como no es subjetivamente verdadero, en el conjunto de su vida, esos conocimientos, aunque no sean falsos, no dejan de ser aparentes. Y en este sentido, también, si atendemos al último criterio, al uso de la razón, este filodoxo haría un uso servil, imitativo, mecánico de la razón. Se fijaría en las maneras de hacer filosofía que hay en el pasado y las repetiría. Y aquí es donde entra precisamente el aguijón kantiano, reclamando la crítica. Esta sería recorrida a grandes rasgos rápidamente la concepción escolástica del filosofar. Voy a hacer una matización que es importante. Esta es en realidad la concepción meramente escolástica, meramente, porque luego veremos que no podemos descartar el rigor escolar a la hora de hacer filosofía. Dicho esto, voy a tratar de comentar ahora el siguiente concepto, el concepto cósmico, que ya he dicho que no lo voy a llamar cósmico, lo voy a llamar mundano. En esto no es que simplemente esté de acuerdo, por ejemplo, con la última traducción de la lógica al español de la profesora María Jesús Vázquez Lobeiras, que lo traduce así, concepto mundano. Dice que de esta manera se entiende mejor en nuestra lengua lo que Kant quiso transmitir y además dice que traduciéndolo así sigue la traducción que muchos años antes ya hizo Julián Marías. Lo que me interesa a mí destacar, estando de acuerdo con esto, es que lo que ha pasado desapercibido es que Julián Marías no tuvo la idea original de traducirlo así por cuenta propia. Julián Marías, en los años 30, antes de la Guerra Civil, era alumno de Ortega, asistió a sus lecciones de metafísica y ahí escuchó de boca del propio Ortega, en sus lecciones, cómo Ortega aludía a esta distinción de los dos conceptos de filosofía y a uno de ellos lo llamaba así, lo traducía diciendo mundano. Es la filosofía que hace aquel que habita en el mundo, que la hace por el mero hecho de habitar un mundo. Kant también esto lo llama filosofía en sentido cosmopolita. Cosmopolita, claro, significa lo mismo, habitante del mundo. Un mundo, como dice Kant al comienzo de su antropología, un mundo de cuyo juego no somos simplemente espectadores, sino partícipes. Estamos en el mundo siempre interviniendo. La cuestión es precisamente que hay un sentido del filosofar
una manera de hacer filosofía que responde simplemente al hecho de que estamos todos, no un grupo reducido de académicos en una universidad, estamos todos en el mundo, en mayor o menor medida desorientados, perdidos, náufragos, y de alguna manera necesitamos filosofar, necesitamos aclarar nuestra propia vida para lograr algo de luz, de firmeza, de seguridad, y así seguir proyectando de la mejor manera posible nuestra vida hacia el futuro. Es una filosofía, por lo tanto, que incumbe a todos. En este sentido, dice Kant precisamente en la arquitectónica, en una nota a pie de página, dice, cósmico se refiere a lo que necesariamente nos incumbe, nos interesa a todos. ¿Qué es esto que nos interesa a todos? Bueno, ahora volveré a la anterior tabla, pero me interesa ahora destacar las preguntas de la filosofía en sentido mundano, que son las preguntas que todos necesitamos aclarar. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Que se resumen, como ya sabemos, en la pregunta antropológica. Habitamos, pues, un mundo. La cuestión es qué tenemos que hacer en él. Somos conscientes en todo momento de nuestra libertad y también de que tenemos que hacer unas cosas y no otras. Y sin embargo, como dice Kant, al principio de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ahí dice que hay una dialéctica natural, que tendemos a sabotearnos a nosotros mismos, ¿no? Y acabamos razonando de tal manera que justificamos las acciones que no tendrían que prevalecer en nuestra vida. Y aquí aparece la filosofía, para la filosofía práctica, para aclarar la fuente de donde brotan los mandatos de la razón que hay que seguir, para, dice Kant, proporcionarles un acceso y una duración. La respuesta kantiana a esta pregunta, ¿qué debo hacer?, ya la conocemos. Hazte digno, moralmente digno de ser feliz. Dos bienes, la felicidad subordinado a la moralidad. Ahora bien, habiendo aclarado esta pregunta, hay que aclarar las demás. Todas están conectadas. Porque si yo sé que tengo que hacerme moralmente digno de ser feliz, para ser feliz me interesa averiguar si puedo saber algo de la naturaleza, si puedo conocerlo. Kant dice que sí, lo dice la analítica. Es posible la ciencia de la naturaleza. Y esto está muy bien, porque si conozco sus leyes, manejo la naturaleza a mi antojo, hago que coincida con la satisfacción de mis inclinaciones, las cuales armonizadas, en mayor o menor medida, se van acercando a ese ideal que es la felicidad. La cuestión es que a Kant no le importa simplemente la analítica. Lo que quiere hacer Kant, la crítica de la razón pura, es llegar a la dialéctica. No se quiere quedar en la física, quiere llegar a la metafísica. Por eso en el prólogo de la primera edición dice que hay unas preguntas inevitables que no puedo dejar de plantearme. Son las preguntas metafísicas. Y el problema es que la historia de la metafísica ha sido un desastre. Esa tela de Penélope que se teje y se desteje, o la metafísica como esa amada con la cual nos enfadamos, pero a la que siempre volvemos, según estas comparaciones tan bonitas de Kant. La cuestión es, claro, que lo que quiero averiguar si puedo saber es si existe Dios y si existe la vida futura. Esto es lo decisivo que nos incumbe a todos, porque si resulta que yo me he esforzado incesantemente en ser moralmente virtuoso y sin embargo no he obtenido la felicidad correspondiente en este mundo, cuando muera, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay otra vida y hay un Dios que garantice esa unión de felicidad y perdón, de la moralidad con la felicidad? Claro, la cuestión es bastante decisiva porque Kant llega a decir
que si esto no es posible, nuestra vida es un absurdo práctico, lo dice en sus lecciones. Claro, la vida sería una realidad que estaría llamada a una meta que es inalcanzable, que es imposible. De ahí que aunque no puedas saber lo que concierne a la metafísica, sin embargo, y qué alivio, Kant rehabilita en la fe lo que suprime en el saber especulativo y afirma que todos podemos esperar esta existencia futura y esta felicidad de la mano de Dios. Ahora bien, esta es una esperanza de todos, que podemos tener todos. Lo que le queda al filósofo escolar es la crítica bien hecha, una crítica que tiene que ser el suelo de una metafísica que ya no es meramente especulativa, sino dogmático-práctica, y que se hace no según la esquematización, sino según el simbolismo analógico del parágrafo 59 de la crítica del juicio. Esto es el cometido particular del filósofo escolar, pero ahora en el buen sentido, no el meramente escolar, sino el filósofo que, movido por sus intereses mundanos, por el mero hecho de estar en el mundo, se eleva al rigor de la escuela y procede metódicamente, llegando a hacer crítica y pudiendo, posibilitando, por tanto, esta metafísica analógica que tiene que ser de cultivo escolar y que luego puede popularizarse, llegado el momento. Esta es la manera, por cierto, como resuelve Kant, no este debate de su tiempo. Era el debate que había, la filosofía escolar y la filosofía popular. Y esta es la manera que tiene Kant de resolver la cuestión. Voy a terminar rápidamente con la caracterización final de este filósofo mundano que se eleva al rigor escolar. Este filósofo ya no filosofa para satisfacer unos fines que tiene de antemano y que son contingentes. No, filosofa en vista de los fines últimos de la razón humana. En este sentido, filosofar no es un mero medio con un valor relativo, no, es algo que tiene un valor absoluto, un valor interno. Y dice Kant que el que filosofa así tiene dignidad. Este sí es filósofo y no filodoxo. Este sí hace un uso libre y autónomo de su propia razón. Se esfuerza a la hora de aprender a filosofar. Y la filosofía, en este caso, ya no es una doctrina de la mera habilidad, sino de la sabiduría. Pero sabiduría en el sentido de sabiduría práctica, del que sabe cómo tiene que vivir, una sabiduría práctica que no puede prescindir del saber en sentido teórico. Dice Kant, la sabiduría práctica vital sin la ciencia, es decir, sin el rigor filosófico, metódico, etc., es una sombra de perfección que no alcanzaremos nunca. En este sentido, la filosofía es útil, y aquí es donde responde Kant. Es el instrumento, el órgano de la vida sabiamente vivida. Y en este sentido, yendo más lejos de la letra de Kant, siguiendo aquí más bien a Ortega, me he atrevido a poner aquí en esta tabla que el filosofar en su sentido genuino, mundano, elevándose al rigor escolar, es algo que hacemos movido por un imperativo que ya no es hipotético, sino que más bien es categórico. Porque como dice Ortega, tenemos el deber inexcusable de filosofar. Yo creo que presentar de esta manera el sentido del filosofar hoy para responder a esta pregunta por la utilidad de la filosofía es acaso la manera más adecuada, más razonable de seguir reivindicando esta vocación para la cual nació Kant hace ya 3 siglos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Vamos a pasar a presentar a Claudia Laos. Claudia Laos es doctora en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela.
Actualmente coordina el Grupo Internacional de Lectura de Textos Kantianos, GILCA, reconocido por la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, y es integrante del grupo GIFS de la PUC. Se especializa en temas relacionados con la racionalidad dialógica en Kant, y entre sus más recientes contribuciones se encuentra la coedición del libro Kant y la Tierra de la Verdad, comentario a la analítica de los principios, publicado entre Valencia y la Ciudad de México el 2024, o sea, este año. Y en el mismo libro es autora de un capítulo que se titula De la anfibología de los conceptos de reflexión por la confusión del uso empírico del entendimiento por el trascendental. De reciente aparición también son otros artículos como El cuerpo propio y el juicio de los otros en los sueños de un visionario al fenómeno del conflicto, que ha sido publicado en la revista Daimon, y también sobre la imposibilidad del error total de la pregunta por lo erróneo en la moral, en la moral a la antinomia de la razón. Adelante, Claudia. Claudia nos va a presentar, perdón, una ponencia titulada La impronta dialógica de la meditación de Kant sobre el error y el conflicto. Muchas gracias, Katy. Agradezco a los organizadores del evento y quisiera tomar un par de minutos o un minuto quizás para hablarles de ese libro que ha mencionado Katy en la presentación. Es un comentario que hemos realizado un grupo de jóvenes, bueno, y algunos no tan jóvenes como yo. Digamos, es un comentario capítulo por capítulo de una parte muy poco trabajada en general. Digamos, no existe en castellano e incluso en otros idiomas un comentario exclusivo de esta parte de la lógica trascendental de Kant, que es la analítica de los principios. En este digamos, apartado están, digamos, temas muy importantes como el esquematismo, el capítulo noumeno-fenómeno, el capítulo sobre el que me he ocupado yo es un capítulo que además lo hemos desglosado y se le da un tratamiento específico a la tabla de la nada, a cargo del profesor Neumann, Hardy Neumann, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, es una guía para las personas, los alumnos que quieran seguir, digamos, digamos, acceder a una lectura, digamos, más o menos sistemática de la crítica de la razón pura, pero también está dirigido a especialistas porque hay una parte en cada capítulo dirigida a problemas y discusiones que ha suscitado el capítulo, ¿no? Entonces, está a la venta en Amazon, pero también en la propia editorial Tirán Leblanc en versión digital y también esto, bueno, ahora mismo en España, digamos, se puede obtener también la edición impresa. Entonces, quería darle esta pequeña propaganda a esta contribución que ha tomado 3 años de trabajo. Sin más dilación, ahora sí, paso a compartir mi texto. ¿Se puede ver? Ah, no, todavía. No, todavía. Vale. Ahora sí, ahora sí. Vale, voy a mover la imagen aquí para poder. Vale. La impronta dialógica de la meditación de Kant sobre el error y el conflicto. Autoras como Hannah Arendt y posteriormente Honora O'Neill han desarrollado respectivamente influyentes lecturas de la estética y de la filosofía moral y teórica de Kant que, aunque tienen innegables diferencias, permiten afirmar que tanto el punto de vista del otro como lo público y comunitario se revelan como una condición transversal e inseparable de la filosofía kantiana. Por un lado, la pretensión de universalidad en un juicio subjetivo de gusto y el sensus communis como representación de una capacidad de juzgar que remite a la idea de una razón humana universal y, con ella, a la capacidad de ponerse imaginariamente en el lugar de otro, ha sido interpretado por Arendt de modo muy original como el verdadero núcleo de la teoría política kantiana.
Al margen del debate que esta lectura ha generado, es indudable que Arendt ha ampliado la comprensión de las posibilidades encerradas en la doctrina del juicio del gusto en Kant. Así, por ejemplo, de acuerdo con Casallo, en la promoción de una conciencia de las posibilidades cívicas del arte en relación con la generación de espacios de reconocimiento mutuo de la pluralidad. Por otro lado, O'Neill ha puesto en el centro de su actualización del pensamiento de Kant el imperativo categórico, alejándolo de la interpretación formalista de éste y asociándolo también con las máximas del pensar ilustrado y el sensus communis en la crítica del juicio. Como se verá en la segunda parte de esta contribución, las máximas del pensar autónomo, ampliado y consecuente son las mismas que en la lógica aparecen como reglas para evitar el error. La autora considera acertadamente el conjunto de estas tres máximas como una autodisciplina de la razón que nos aleja de todo lo que impida actuar o pensar autónomamente y que a la vez limita la acción atendiendo a la pluralidad de voces o agentes que comparten el mundo. Como se puede apreciar, el gran punto de contraste entre O'Neill y Arendt es que mientras ésta centra su influyente lectura del pensamiento de Kant en el juicio estético, O'Neill lo hace colocando el imperativo categórico, en tanto principio supremo de la razón práctica, en la cúspide del pensamiento de Kant, rigiendo incluso la propia normatividad de la crítica de la razón pura. Lo que la presente contribución se propone es sumar a estas lecturas una interpretación de la solución de la antinomia de la razón como ejercicio crítico dialógico de la razón humana universal a partir de la aplicación de las reglas para evitar el error, aquellas que en la crítica del juicio aparecen como máximas del pensamiento ilustrado. Para dicho efecto, es preciso dar cuenta primero de la dimensión dialógica de la doctrina de la imposibilidad del error total y del lugar que ésta ocupa en el pensamiento de Kant. Una vez expuesta dicha dimensión, se podrá evidenciar la forma como es armonizado el conflicto antinómico con la tesis de la imposibilidad de un error total y, finalmente, la forma que adopta la autodisciplina de la razón que contiene las reglas para evitar el error en la figura del juez que dirime el conflicto. Primer apartado, dimensión dialógica de la doctrina de la imposibilidad del error total. Una primera consideración que cabe hacer es que con dimensión dialógica no solo se quiere señalar la dimensión comunicativa y participativa de la razón, sino también lo que de modo expreso Kant señala en la metafísica de las costumbres, cuando en el contexto de la explicación sobre los modos de la enseñanza afirma, cito, si alguien quiere preguntar a la razón de otro, no puede hacerlo más que dialógicamente, fin de la cita. Más allá de que esta modalidad de enseñanza adopte la forma de preguntas y respuestas entre profesor y alumnos, lo que es importante retener es la relación eminente entre lo dialógico y lo racional. Hecha esta primera precisión, paso a caracterizar la doctrina de la imposibilidad del error total. De forma sencilla y directa, esta doctrina afirma que todo error del entendimiento humano es siempre solo parcial. En realidad, no estamos ante una idea exclusiva de Kant, sino ante una convicción compartida por él con algunos pensadores destacados de la Ilustración alemana, que puede ser vista como una expresión de profunda confianza en las posibilidades de la razón humana y, por ende, también de la capacidad de mutuo entendimiento y de comunicación entre los hombres. La imposibilidad del error total, que expresa de forma llamativa la idea de que todo error es parcial, tiene como fundamento lógico la idea de que ni el entendimiento ni la razón pueden contradecir los principios gracias a los cuales el mismo juicio es posible. Ello significa que estos principios no solo son formales, sino también trascendentales. Y esa es la razón por la que no es posible para Kant un error total, porque incluso cuando erramos, juzgamos. Es decir, siempre queda en pie la verdad trascendental, la que hace posible nuestros juicios independientemente de que estos puedan ser falsos o verdaderos.
Aceptar la posibilidad de un error total representaría para Kant, por tanto, algo así como una falla constitutiva de la razón, pues no podríamos confiar nunca en ella y estaríamos envueltos en un permanente estado de confusión e inseguridad. En la crítica de la razón pura, el fundamento lógico al que nos hemos referido es el criterio formal de verdad, que consiste en la concordancia de un conocimiento con las leyes universales y formales del entendimiento y de la razón. Este principio es especialmente importante porque en el pasaje donde Kant se ocupa de él, no queda tan claro este concepto, es decir, tal como lo formula y en el contexto en que lo hace, uno tiende a asociar estos principios simplemente con el principio de contradicción, el tercio excluso, etc. Pero en realidad, Kant introduce en la historia de la filosofía un concepto vigorosísimo de verdad formal o criterio formal de verdad. Y esto se verá en lo que sigue más claramente, ¿no? Este criterio parece estar anidado, a su vez, en la idea kantiana, según la cual estamos dotados de unas disposiciones racionales capaces de alcanzar su fin, concepción que, por supuesto, va más allá del uso teórico de la razón. Por ello, aunque la doctrina de la imposibilidad del error total representa una posición claramente antiescéptica, la parcialidad del error pensada en relación con la disposición comunicativa de los hombres exhibe una faceta que tiene que ver con la esencial finitud de la razón humana, no solo en relación con su capacidad para dar respuesta a sus preguntas metafísicas, sino en lo que concierne a la dimensión necesariamente intersubjetiva que caracteriza la racionalidad para Kant. En la doctrina de la imposibilidad del error total se asienta una idea normativa sobre cuánto y de qué modo debemos confiar en la razón propia y en la de los demás, en tanto que somos todos seres humanos dotados de entendimiento y con el mismo derecho de ser escuchados. Del mismo modo que todos somos competentes para acceder a la verdad, nuestra aproximación a ella no está exenta de posible parcialidad, ilusión o error. En este sentido, la inquebrantable fe en las posibilidades de la razón que representa la doctrina de la imposibilidad del error total no puede soslayar ni el conflicto que surja en el seno de la propia razón, ni el que pueda darse entre las relaciones interpersonales, las opiniones, sistemas filosóficos o sistemas de creencias de los hombres. El conflicto se convierte entonces en algo digno de atención e investigación, tal como lo condensa el siguiente pasaje de la lógica Filippi. Todo conflicto es un fenómeno. Si me doy cuenta de que un juicio de otro contradice el mío, entonces tengo que investigar la razón de cómo sucede que los seres humanos, que se rigen todos según las leyes universales del entendimiento, se contradicen entre sí. En estas líneas sale a relucir con toda claridad la idea ilustrada de una razón humana universal, compartida, en virtud de la cual el juicio contrario o adverso del otro debe operar en la disposición comunicativa y participativa de la razón como un síntoma para indagar dónde se oculta la apariencia de verdad y sacarla a la luz. En un trabajo previo me he ocupado ya de este tema, pero partiendo del papel que juegan el criterio externo de verdad y el juicio de los otros en el arco temporal que va de los sueños de un visionario de 1766 a los primeros años de 1772. Allí se muestra, por un lado, que el desarrollo en ciernes de una teoría del conocimiento en Kant, orientada a dar cuenta de la unidad del concepto de objeto desde la actividad categorial del sujeto, no deroga el espacio para lo dialógico de la razón teórica en el ámbito concreto de la lógica aplicada, donde se pone en juego de modo efectivo la pretensión de verdad, la detección de la falsedad o la asunción de la problematicidad en los juicios modalizados, así como también en la suspensión del juicio. Sin embargo, lo más importante para el tema que nos ocupa es constatar el significado que ocupará el descubrimiento de la antinomia cosmológica, no solo para emprender el camino de la crítica de la razón misma, tal como Kant confiesa en su carta a Garbe de 1798,
sino también para comprender su meditación sobre el error y la ilusión en clave dialógica. Segunda parte, la concordancia de la razón consigo misma en la antinomia. El criterio formal de la verdad se ha identificado en la primera parte de esta presentación con el fundamento de la doctrina de la imposibilidad del error total. Se trata del principio rector del conjunto de la lógica kantiana y opera, a mi juicio, a diferentes niveles en la lógica trascendental de Kant. Sin embargo, en donde esta interpretación es puesta a prueba y a la vez cobra su mayor fuerza, es al evaluar su compatibilidad con la solución del conflicto antinómico, pues la lógica pregunta que surge es ¿cómo armonizar el reconocimiento de Kant de una antitética enteramente natural de la razón con la imposibilidad de un error total, toda vez que, según esta doctrina, el entendimiento y la razón no pueden contradecir sus leyes? Cabe señalar que en lo que sigue no entraré a tratar de manera específica algunos de los conflictos antinómicos y mucho menos cada uno de ellos. Sin embargo, antes de dar respuesta a las preguntas planteadas, es importante tener a la vista que son 4 antinomias o, si se prefiere, 4 formas que adopta la antinomia cosmológica y que a la solución específica de cada una precede una solución general para todas, que está imbricada con las 2 primeras, es decir, con las antinomias matemáticas. Cabe recordar también que mientras en las antinomias matemáticas, tanto tesis como antítesis, resultan falsas, en las antinomias dinámicas ambas pueden considerarse, si no verdaderas, al menos legítimas bajo cierto enfoque del pensamiento. Pues bien, el desafío de la clamorosa contradicción de la razón pasa por 1. Evidenciar la ilusión y la condición inadmisible que produce el error en el conflicto cosmológico en general, a saber, la asunción de la idea de mundo como un todo y también de cada uno de los fenómenos que lo integran como una cosa en sí. 2. Reconocer el modo como nuestro conocimiento puede ser ampliado legítimamente a través del uso empírico del principio regulativo de la razón como parte de la solución integral de la antinomia. Al considerar el sentido en el que lo infinito puede armonizarse con la tendencia del entendimiento a la ampliación del conocimiento, pero teniendo siempre a la vista la experiencia posible, la crítica conjura la tentación totalizadora, objetivante de la razón y muestra el sentido, cito, el sentido en el cual ella concuerda consigo misma y cuya sola mala interpretación ocasionó la disputa, y así un principio que era dialéctico se convierte en uno doctrinal. Fin de la cita. Desde el punto de vista del fin de la lógica, la conversión de un principio dialéctico en uno doctrinal introduce un elemento normativo que se puede leer en la lógica, es decir, la lógica Yeshe, tal como sigue. Es, sin embargo, útil e indispensable como una crítica del conocimiento, esto es en relación a la lógica, o para juzgar tanto la razón común como la especulativa, no con el fin de instruirla, sino únicamente para hacerla correcta y concordante consigo misma, puesto que el principio lógico de la verdad es la concordancia del entendimiento con sus propias leyes generales. La lógica entendida como crítica del conocimiento respecto al uso especulativo de la razón no es otro que el trabajo de la dialéctica trascendental entendido como disciplina, la cual tiene una dimensión catártica en tanto preventiva del error, pero también una dimensión autocorrectiva que se revela de acuerdo con lo visto, regida por el principio de concordancia del criterio formal de verdad, que se expresa casi como un deber. En el pasaje citado, es importante reparar también en la idea de la utilidad de la lógica, tanto para la razón común como para la especulativa, pues la piedra de toque para descubrir los errores de la razón en su uso especulativo es la razón humana universal o común. Por ello, la razón podrá erigirse en juez para dicho uso. Finalmente, en relación con las antinomias dinámicas en las que tanto tesis como antítesis son verdaderas, hay que observar que en ellas se introduce una solución de perspectiva
con el fin de conjurar otra de las tendencias de la razón humana, la de absolutizar un legítimo punto de vista en desmedro de otro, que bajo una función distinta de la misma razón resulta también adecuado y legítimo. Paso al tercer y último punto, las reglas para evitar el error y la débil razón humana del juez. Aquí es propiamente donde confluyen los puntos que he ido tratando anteriormente en la lectura dialógica de la antinomia. En la disciplina de la razón pura con respecto a su uso polémico, Kant presenta la crítica de la razón pura como el espacio de un verdadero foro judicial que compara con un Estado de derecho y a la razón como un juez que dirime las disputas de acuerdo con las leyes de su propia institución. Sin embargo, la razón erigida en juez no es otra que, cito, la misma razón humana universal donde cada uno tiene su voz. Fin de la cita. Sobre la base de esta afirmación tiene asidero la propuesta de Macor de entender la noción de razón humana universal como un concepto estructuralmente polifónico y abierto. En discusión con ella, Vázquez Loveiras distingue una polifonía perspectivista de una polifonía restringida, que sería la dogmático-dialéctica. La primera explicaría la posibilidad del avance del conocimiento en el que la búsqueda de verdad se daría en un proceso participativo de constante revisión y corrección, mientras que bajo la segunda se daría una polifonía de carácter dogmático dialéctico en la que todos los hombres estarían habilitados para responder las preguntas metafísicas, pero al hacerlo sin previa crítica incurrirían en un ejercicio dialéctico que solo la crítica es capaz de prevenir y desautorizar. Considero que si bien es correcto hablar desde cierto enfoque del uso polémico de la razón, solo de una multiplicidad de voces dogmáticas, ello no significa que en el conjunto de la crítica de la razón pura no se pueda suscribir el concepto de razón abierto y polifónico al que se refiere Macor, si se tiene en cuenta cómo se lleva a cabo la crítica trascendental, específicamente en la antinomia, al develamiento de la ilusión y del error en el que incurren las partes en contienda, sigue un dictamen que también rescata en su solución, en mayor o menor grado, algunas demandas y aspiraciones legítimas de los oponentes. La desautorización de la razón constituye, por lo tanto, solo un momento de la autocrítica de la razón. En este sentido, se puede hablar también de una genuina polifonía antitético-dogmático-racionalista, escéptico-empirista. El dogmatismo racionalista y el empirismo escéptico encarnarían dos tendencias de la razón que, grosso modo, oponen del lado del primero, en las tesis, los fundamentos de la religión y la moral, y del segundo, en las antítesis, los derechos de la experiencia y de lo que debe atenerse a ella. Además, estas dos tendencias representan voces que tienen sus variantes y matices. Con ellas, Kant discute permanentemente, tanto en lo metodológico como en lo doctrinal, corrigiendo pero también validando conceptos y posturas racionalistas tempranamente adoptadas por él. Para iluminar la dinámica que establece la razón erigida en juez respecto a las diferentes voces de las que se hace eco el conflicto antinómico, perdona. A ver aquí. Con ellas, Kant discute permanentemente, tanto en lo metodológico como en lo doctrinal, corrigiendo pero también validando conceptos y posturas racionalistas tempranamente adoptadas por él, para iluminar la dinámica que establece la razón erigida en juez respecto a las diferentes voces de las que se hace eco el conflicto antinómico, para iluminar la dinámica que establece la razón erigida en juez respecto a las diferentes voces de las que se hace eco el conflicto antinómico, consideremos las reglas para evitar el error que se exponen en la lógica, precisamente en el contexto donde se trata de la doctrina de la imposibilidad del error total. Estas ya son bastante conocidas, las leo rápidamente. 1, pensar por uno mismo. 2, pensarse en la posición del otro. 3, pensar en todo momento de acuerdo consigo mismo. La primera
regla corresponde al pensamiento autónomo, la segunda al pensamiento amplio o extenso y la tercera al pensamiento consecuente. El que la razón humana pueda erigirse en juez es ya una manifiesta señal de su autonomía y por ende de la omnipresencia de la primera regla que prescribe pensar por uno mismo. Sin embargo, no por ello se trata de una razón autosuficiente y dictatorial. La consideración del punto de vista del otro que prescribe la segunda regla no se pierde en el examen de la razón. La solución de perspectiva que Kant adopta en el caso de las antinomias dinámicas muestra que tanto tesis como antítesis son reivindicadas en sus pretensiones bajo ciertas condiciones y límites. Más aún, el reconocimiento de la natural tendencia de la razón a la totalización y a la ampliación del conocimiento exige una capacidad para el ejercicio de diálogo de la razón consigo misma, el cual requiere de una gran dosis de imaginación, como queda ilustrada cuando Kant afirma que dado que la razón especulativa es en sí misma dialéctica, debemos buscar al enemigo en nosotros mismos. Meditad pues vosotros mismos en objeciones que no se le hayan ocurrido todavía a ningún adversario y prestadle incluso armas o cededle el lugar más favorable que él pueda desear. La función dirimente convive con la faceta eminentemente dialógica, gracias a la cual la razón hace suya la polifonía racionalista empirista, pues lo que está en juego es el descubrimiento y prevención de la ilusión, cuya amenaza es permanente. El reconocimiento del enemigo en casa es una primera forma de apertura, en tanto la razón se reconoce y se manifiesta como posible fuente de error. En ese sentido, la dimensión polifónica no diluye ni elimina la faceta de juez, ni los criterios lógicos, ni los de razonabilidad. Más bien, convierte la crítica en una nueva voz. El ejercicio de imaginar nuevas objeciones, aunque en el pasaje citado sea solo mencionado a modo de estrategia, revela por un lado la capacidad reflexiva y de desdoblamiento de la razón, así como el sentido de la disciplina en la crítica de la razón pura, para hacer a la razón concordante consigo misma, sin soslayar la ilusión. Retomando la referencia a Macor y a Vázquez Loveiras, es una y la misma estructura dialógica la que permite, a mi juicio, reconocer el momento de la verdad en el oponente cuando se trata de acercarse progresivamente a la unidad de la razón en cuestiones de opinión o conocimiento, y cuando como crítica trascendental posibilita a la razón ponerse frente a sí al confrontar sus diferentes voces en disputa, anulando también allí la tensión entre la máxima del pensamiento autónomo y la del pensarse en el lugar del otro. La figura de la razón como juez, que tiene en ese sentido el voto dirimente en toda disputa, debe entenderse como una potente metáfora que Kant usa para simbolizar la incondicional fidelidad de la razón a sus principios, acorde con el método del filosofar o investigativo, que se distingue del método escéptico. Es aquí donde confluye el punto de vista trascendental de la crítica de la razón pura con la tercera regla para evitar el error, es decir, el acuerdo de la razón consigo misma. Pues el camino medio del método investigativo no es, cito, no es mecánico, un poco de lo uno y un poco de lo otro, sino un camino medio tal que se lo puede determinar exactamente según principios. En suma, la solución del conflicto antinómico hace partícipes a las voces en disputa desde el momento en que se hace cargo del conflicto y en la medida en que les reconoce también una competencia para el examen y la verdad. Por ende, el punto de vista crítico trascendental de la razón que zanja la disputa no debe desvirtuar el reconocimiento de Kant de la humana debilidad del que realiza la investigación trascendental, ni la de aquella que puedan representar las tesis y antítesis en contienda, y por supuesto tampoco la de aquellos frente a quienes se someten los argumentos a juicio público, tal como él mismo lo expresa. Puesto que conviene a un ser que reflexiona e investiga dedicar algún tiempo al solo examen crítico de su propia razón, despojándose para ello de toda parcialidad y comunicar así a otros públicamente sus observaciones, para que ellos las evalúen, a nadie se le puede tomar a mal y aún menos impedir que haga que las proposiciones y sus antítesis comparezcan y se defiendan como puedan, sin temer amenaza alguna,
ante jurados de su misma condición, a saber, de la condición de débiles seres humanos. Concluyo ya con una pequeña reflexión final. En nuestros días son muy diversas las situaciones antinómicas que nos aquejan y que producen actitudes que van desde la más destemplada indiferencia hasta la más feroz de las adhesiones. No se crea, sin embargo, que el rechazo a regirnos por los principios de la razón es un fenómeno inédito de esta era altamente signada por los negacionismos, por la cultura de la cancelación y por la contumaz defensa de la emocionalidad como exclusivo fundamento de mis creencias por encima de todo intercambio de razones. Parafraseando a Kant, se puede decir que cuando abandonamos nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y en el lugar de los otros o con los otros, Sí. ¿Claudia? Claudia, estás congelada. Sí, creo que es su internet. Claudia, te estabas congelada. El vale. último. ¿Hasta dónde me escucharon? eh, sí, en realidad un poquitito nomás, no te hemos escuchado. Vale, vuelvo entonces desde el último párrafo, ¿puede ser? En nuestros días, ahí. Vale. Concluyo con esta reflexión. En nuestros días son muy diversas las situaciones antinómicas que nos aquejan y que producen actitudes que van desde la más destemplada indiferencia hasta la más feroz de las adhesiones. No se crea, sin embargo, que el rechazo a regirnos por los principios de la razón es un fenómeno inédito de esta era altamente signada por los negacionismos, por la cultura de la cancelación y por la contumaz defensa de la emocionalidad como exclusivo fundamento de mis creencias por encima de todo intercambio de razones. Parafraseando a Kant, se puede decir que cuando abandonamos nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y en lugar de los otros o con los otros, nos abandonamos simplemente a una actitud de petulancia. Muchas gracias. Ahora sí he concluido. Muchas gracias, Claudia. Muy bien, gracias, David. Gracias, Claudia. Vamos a pasar a la secuencia de preguntas. Tenemos tiempo. Prende el micro, por favor. No. Hola, ahora sí. Sí, tengo una pregunta para Claudia. Tú mencionaste la antinomia como una, digamos, aplicación o mejor dicho, porque claro, en la antinomia Kant menciona que se utiliza el método escéptico, pero no con un fin escéptico, ¿no? Sino en la confianza de que hay un error que tiene que ser, digamos, develado. Ujú. Em, Ahora, la especificidad del error que se encuentra en la dialéctica Sí. es un error, claro, como una ilusión trascendental, es concebido por Kant como un error del cual, si bien se puede señalar, no puede evitar considerársele el modo previo al error, como en el caso, por ejemplo, que sucedería con la identificación de una falacia lógica que claro, se reconoce la regla que se está usando mal y después de eso el error desaparece. En cambio, en la ilusión trascendental, Kant dice que por más de que se señale el error, la ilusión va a permanecer. Ujú. Entonces, lo que quería preguntar es Sí. que, claro, en cada una de las ideas de la dialéctica hay un tipo de error en particular, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En la idea de alma hay un paralogismo, en la cosmología hay una antinomia, y en el caso de la teología es solamente un ideal. Entonces mi pregunta sería, ¿en qué medida la antinomia sería un caso, ¿cómo lo planteo?
Este, claro, porque la antinomia como un método para resolver esta ilusión viene de la especificidad del conflicto cosmológico. Entonces, ¿en qué medida esa especificidad del conflicto cosmológico junto con el principio de la imposibilidad del error total da origen a la antinomia cosmológica como tal? No sé si me entiende la Em, pregunta. Gracias, no sé cómo te llamas, perdona. Sebastián. Sebastián, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, claro, por el objetivo que tenía mi ponencia, que era más hacer como esta lectura dialógica de la antinomia, yo no me he detenido en desglosar, digamos, aspectos que, claro, son importantes para entender solamente, digamos, el problema de la diferencia entre error e ilusión, ¿no? Pero quizá lo que pueda orientar un poco o sea, tus inquietudes es que, digamos, de manera así como muy básica, Kant trabaja al final de la analítica digamos, sí, de la analítica, de la lógica, de la analítica, o sea, justamente de la analítica de los principios en la anfibología de los conceptos de reflexión, un tipo de error, ¿no? Que es el error, digamos, justamente del uso trascendental del entendimiento y que consiste en, o nos lleva a tomar, a creer que del otro lado de nuestras representaciones, de los fenómenos, digamos, hay una cosa en sí, ¿no? Digamos, ese es el error del que sí habla Kant y que es evitable, además, o sea, allí no hay ilusión, hay error evitable, ¿vale? Pero cuando ya introduce el tema de la ilusión trascendental en la dialéctica, ahí sí está hablando de distingue el error, lo define como la confusión de los principios subjetivos por los principios objetivos del juicio, y en un segundo momento introduce ya propiamente un tipo de ilusión que no es error, que es la ilusión trascendental y que tiene su asiento en la razón, ¿no? Que justamente, bueno, se produce por la confusión de las máximas subjetivas con las máximas subjetivas de la razón y esta tendencia a elevarse de condición en condición y esto absolutizar, digamos, en esta confusión de la máxima subjetiva con la máxima objetiva, eso que de manera natural, digamos, subjetivamente la razón concibe como una idea, el entendimiento lo totaliza y lo objetiviza, digamos, ¿no? Y lo toma como una cosa. ¿Mm? Entonces, entonces, estas son, digamos, las dos caras de una misma moneda, en realidad. Pasa es que Kant, el tema del error no lo trata en un apartado específico, sin embargo, es como un tema bisagra, ¿no? Porque está al final de la analítica de los principios, como error del uso trascendental del entendimiento, y al inicio de la dialéctica trascendental, distinción del concepto de error en general con concepción de la ilusión trascendental. Ahora bien, una vez que ya entramos a tratar el tema de la ilusión y del error en cada uno de los, digamos, en cada una de las partes de la dialéctica, relacionada por un lado con la antinomia, por otro con los paralogismos y con la teología, ahí, digamos, permanece, los conceptos que Kant ya estableció antes se mantienen, porque en realidad, en el caso de la antinomia, concretamente, y eso sí lo he mencionado en mi exposición, el fundamento en el que, digamos, o sea, en qué consiste el desvelamiento de la ilusión para Kant. Consiste justamente en mostrar que esta serie, digamos, que constituye nuestra idea de mundo, digamos, tanto el conjunto de los fenómenos del mundo como la idea de mundo, constituida por estos fenómenos tomados como una totalidad, reposan
justamente en la asunción, que además es un prejuicio, ¿no? Para Kant, esto de la cosa en sí, creer que del otro lado de nuestras representaciones hay algo en sí, ¿no? Entonces, este es desarticular, digamos, o desvelar esta cuestión es parte de la solución del conflicto antinómico. ¿Por qué? Porque una vez que él lo devela esto, entonces cada conflicto antinómico, cada forma de conflicto antinómico, recién tiene su propia solución, digamos, ¿vale? Entonces, es por ahí por donde va la cosa. Ahora, con relación a las otras ideas de la razón, lo que sí te podría decir es más complejo, ¿no? Porque, bueno, no por ponerme a explicar, digamos, me llevó toda la intervención, pero sí que persiste dos principios para Kant, que el error siempre es del juicio, es decir, el develamiento de la ilusión va a coexistir o nos va, mejor dicho, la ilusión trascendental que siempre va a estar operando en todas estas ideas, siempre va a estar también conectada con una serie de juicios que digamos, vamos a producir en relación a estas ideas y que sobre la base de esa ilusión son erróneos, ¿no? O sea, el error siempre va a ser del juicio. Incluso los silogismos, para Kant, el silogismo es un juicio extendido, también es un juicio, ¿vale? Entonces, es bastante más complejo, pero no sé si con lo que he dicho, te he explicado, más o menos te sirve para orientarte un poquito. Sí, muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta por ahí, Runa. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para David Yáñez. Él habló del tema de ese filosofar mundano, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Karl Jaspers, con esta visión existencialista de la filosofía, hablaba de cómo las situaciones límites, como la enfermedad, la muerte de un familiar, te pueden empujar a la filosofía, a dudar de todas tus verdades conocidas y a empujarte a filosofar de una manera un tanto natural, ¿no? Sí, la pregunta que tengo un poco es como hasta qué punto esa visión que tiene Karl Jasper de asociar la mortalidad, la temporalidad del hombre, la finitud del hombre, con una predisposición natural a filosofar, concordaría un poco con esta idea que tú planteabas de que el ser humano, desde un punto de vista natural, es capaz como de filosofar desinteresadamente. No sé si hasta qué punto, creo que Ortega sí tuvo algo de, o sea, con el tema del existencialismo tuvo como sus contactos y sus diálogos, ¿no? Pero mi duda es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto esa categoría de Jasper de la situación límite se podría alinear con lo que tú estás planteando de ese filosofar mundano, ¿no? Esa es un poco como la inquietud. David. Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que lo primero, decir que sí, que estoy de acuerdo con la idea que plantea acerca de Jaspers. Bueno, la idea sería que uno quizá vive demasiado tranquilo, no tiene preocupaciones, enfermedades, no se ha muerto todavía nadie, quizá, y de repente hay una situación que es eso, es una experiencia límite, que descubre pues la finitud, el límite de la muerte, la fragilidad, la vulnerabilidad, mm, que quizá también hace que se te caigan todas las convicciones que tenías previamente y que no eran muy sólidas porque no te las habías planteado, más o menos habías vivido automáticamente sobre ellas. Entonces tiene que llegar como una experiencia límite, alguna de ellas, para que rompa, digamos, la ilusión en la que uno, la burbuja en la que uno hasta ahora había vivido. Entonces, en este sentido, vamos, yo creo que es muy pertinente el concepto de Jaspers y en cuanto a la conexión con Ortega, claro, Ortega no, primero el existencialismo es una corriente, claro, muy amplia. Bueno, el nombre lo pone Sartre, ¿no? Y luego los demás se peleaban con él, diciendo, a mí no me llames existencialista, que no soy como tú. Entonces,
pero en general es verdad que todos comparten esta visión de la existencia o la vida humana como la realidad sobre la que hay que centrar la filosofía. Ortega también, y Ortega también tiene en este sentido el concepto de las experiencias categoriales. Y una de ellas, dice, es la experiencia de la muerte del prójimo, por ejemplo. Lo que pasa es que esto está en un texto perdido, donde Ortega está hablando del teatro y se remonta al teatro griego. Y claro, la cosa es que los textos de Ortega pues, son muy peculiares, porque en el sitio menos esperado te encuentras una cosa totalmente distinta del tema. Entonces, bueno, más o menos, no sé si le he respondido. Yo estoy de acuerdo. Sí, David, muchas gracias a David y a Claudia. Ya estamos con el tiempo, ya no podemos hacer más preguntas. Gracias al público en general. Vamos a hacer un break, un descanso y volvemos con la siguiente mesa. Vale, gracias. Gracias.